Buenas tardes, Magíster Paola Parra. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a tratar sobre el tema, la minería peruana en tiempos difíciles frente al COVID-19. Vamos a tratar sobre tres temas en específico, que son la economía, la seguridad y salud de los trabajadores mineros. Mi grupo está conformado por mis compañeros Álvaro Iquisipoma, Alan Choqueñaro Cutipa, Emerson Corimamani y mi persona, Félix Rubén Gómez Quispe. Bueno, esto va a ser una breve introducción a lo que va a ser nuestro artículo científico, que posteriormente se irá publicando, ¿no?, con la asesoría siempre, ¿no?, de nuestra docente, Paola Parra. Ya, bueno, sin más, vamos a iniciar con esta breve introducción a nuestro artículo. La minería en tiempos de pandemia. La minería fue uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19 en nuestro país, que es el Perú. Bueno, vimos que a inicios, ¿no?, del año 2020, ¿no?, apareció lo que es la pandemia del COVID-19, ¿no?, a mediados, ¿no?, del mes de marzo, en lo que la onda expansiva de esta pandemia se hizo grande en nuestro país y por ello se tuvo que paralizar grandes actividades del sector económico, como en este caso la minería, que estuvo gravemente afectada por la aparición del COVID-19. Bueno, como sabemos, la minería aporta en el PBI, ¿no? Hace un gran aporte en el PBI, y con la aparición de esta pandemia y la paralización de las actividades mineras, se redujo este PBI a casi el 30.2% de nuestro PBI, ¿no? Por lo que el gobierno tomó actos para que ya no bajara la curva de descenso en lo que es la economía interna de nuestro país. Y propuso que la minería tendría que seguir con sus labores, ¿no? Ya con reducción de personal y con los debidos equipamientos de bioseguridad. En este caso, que son las mascarillas, el lavamiento de manos, el control del personal o del trabajador minero, como también el distanciamiento a la hora de realizar las labores. Bueno, enseguida paso a mi siguiente compañero para que les explique más sobre este tema. Bueno, el tema siguiente son las medidas para la prevención de contagios en los trabajadores mineros. Bueno, tenemos principalmente enfocado en 3 puntos, y de las cuales son muy importantes, ya que en este tiempo de pandemia ha sido, en forma general, ha sido afectada. Y para ello distribuí 3 puntos que tratan en lo siguiente: la implementación de una medida continua para los trabajadores, contratistas y unidades de carga o de transporte, y estadía para los proveedores. En esto se basa sobre todo en el enfoque del trabajador minero, ¿no? El apoyo del Estado hacia ellos. Como siguiente punto, tenemos a la sanidad diaria de muchos factores que intervienen en la minería. Estos factores pueden ser bienes materiales, como son los buses, las furgonetas de transporte, los pasajeros también, la mano de obra, el uso de asientos por persona, ¿no? Implementos de protocolo de sanidad, ¿no? Sobre todo en las instalaciones, en los equipos de uso, ¿no? Que generalmente día a día, pues los trabajadores mineros hacen su labor, ¿no? Mediante esas herramientas.
Y también tenemos en las áreas de instalaciones, en las áreas de instalaciones, ¿no? Que se hacen fumigaciones y todo tipo para contrarrestar, ¿no? La pandemia. Bueno, en el tercer punto es un dato referencial que se refiere a el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esto se dio que últimamente en el confirmado, en el 2020, la minería en Moquegua, a diferencia de otras minas, ha crecido un 1,7%, si no me equivoco, a diferencia de otras minas en la región, ¿no? Y esto, y esto es mencionado por el INEI. Y como siguiente, doy paso a mi compañero. Magíster, buenas tardes, compañeros y los presentes. Yo me llamo Alan Alberto Choqueñaro Cutipa y voy a hablar sobre el tema del control de riesgos de seguridad en el trabajo. Cuando hablamos de seguridad, son esenciales para un ambiente laboral seguro para los trabajadores, ¿no? Y para su bienestar físico y mental. Y bueno, la importancia de la seguridad es representar la herramienta para proteger la vida y la integridad física y mental de los trabajadores. Para esto, se implementa un plan de seguridad, lo cual es un documento elaborado por cada contratista participante en una obra, que sirve para analizar, estudiar, desarrollar y complementar las prevenciones en el estudio o estudio básico. Y con toda minera debe contar con un control de riesgos, como tenemos aquí el control de riesgos críticos, el control de áreas de tareas rutinarias y el servicio de respuestas de emergencia. En el control de riesgos críticos se basan en el cumplimiento de los estándares de trabajo que están relacionados a las tareas consideradas como críticas por ser de alto riesgo. Como por ejemplo, tenemos cuando te vas en trabajos en caliente, trabajos de alto riesgo, tenemos espacios confinados. Y en el control de tareas rutinarias se realizan una serie de controles diariamente a cada actividad. Esto hace que posiblemente que se pueda realizar la supervisión y el cumplimiento de los trabajos de todos los estándares y las políticas de salud y seguridad industrial. Esto se basa en que cada trabajador en el momento de realizar su labor, debe contar con sus ATS, sus PETs, el lugar donde va a elaborar, para que vea los riesgos, ¿no? Que pueda haber en su lugar de trabajo. Y lo cual estos documentos deben ser verificados por el ingeniero de seguridad. Ahora, el servicio de respuestas de emergencia debe contar con un equipo especializado, ¿no? Que esté preparado para responder a cualquier tipo de contingencia dentro y fuera de nuestras instalaciones. En la minería, como por ejemplo en Quellaveco, la Sauder, cuenta con números de emergencia. Todo personal cuenta también con tiene su lugar de salud arriba, ¿no? Y eso sería todo. La siguiente diapositiva, compañero. ¿Cuáles son los aspectos importantes a cumplir? La implementación de un comité de SCT, nombramiento de un supervisor de SCT, elaboración de un plan anual SCT, plan anual de capacitación y reglamento interno, implementación y actualización de los registros y obligatorios, implementación de una matriz hiper de riesgos, identificación y obligaciones formales y medidas de protección frente a grupos específicos de los trabajadores, capacitación de los trabajadores y los miembros del comité del SCT, evaluación de la línea de base en cada caso de inicio de operaciones, y también el monitoreo de salud de los trabajadores, exámenes médicos y ocupacionales. La siguiente diapositiva, compañero. Y bueno, aquí tenemos 10 reglas básicas de seguridad que todo trabajador conoce. La primera es: no introduzcas partes de tu cuerpo y máquinas en movimiento. 2, concéntrate en tu trabajo y evita distraerte a tus compañeros. La 3, usa tu equipo de protección personal y mantén en buenas condiciones. 4, para tu máquina o equipo totalmente, coloca la tarjeta de seguridad en actividades de reparación, ajustes, limpieza y cambio de herramientas. El 5, usa y ajusta y repara maquinaria solo cuando tengas autorización por tu jefe inmediato. En el 6, efectúa tus actividades de acuerdo a lo establecido en el procedimiento estándar.
7. No operes el equipo que no conozcas. El 8. Mantén tu área de trabajo limpio y ordenado. El 9. Tienes una duda de cualquier actividad de tu trabajo, consulta o a tu jefe inmediato. Y la última, que es, utiliza la técnica adecuada para el levantamiento y manipulación de las herramientas. Eso sería todo por mi parte. Y doy paso a mi compañero. Buenas tardes. Presentándome, mi nombre es Emerson Víctor Corimamani y le voy a explicar sobre la producción de minerales en los tiempos de pandemia, que fue en el año 2020. Como se puede observar en las estadísticas, las únicas que tuvieron así varias caídas fue el hierro, tanto como el oro, que sufrieron caídas desde abril a mayo, y el único que se pudo recuperar es el hierro. Y los como el cobre, la plata y el zinc, ellos estaban en los tiempos de pandemia, hubo casi una normalidad como siempre, ¿no? Y pasamos con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora le voy a explicar los casos de accidentes en las empresas mineras. Ahora, los casos de accidentes son accidentes mortales en las empresas mineras, las contratistas, y podemos observar que la tabla estadística de 2020, el contratista minero hubo un caso de 4 accidentes, y en la empresa Conexa hubo un caso de 6 accidentes, y tanto en la empresa minera hubo un caso de 9 accidentes. Un total de 19 accidentes en todo el año de 2020. Ahora hablamos de las estadísticas de 2021, que son el total de accidentes mortales ocurridos fueron de 14. Hubo un total de víctimas que son de 54 personas, y total de víctimas por titular minero hubo 22. Un total de víctimas por contratistas mineros hubo 13, y total de víctimas por empresas conexas hubo 19. Gracias. Bueno, con eso concluiríamos nuestra exposición. Como un breve resumen, daría que la minería en pandemia fue bastante perjudicada, ¿no?, en el aspecto de la extracción de minerales y la exportación de minerales al exterior, ya que varios países cerraron sus fronteras y los minerales ya no podían exportarse a sus respectivos destinos. Con respecto a las estadísticas que mi compañero estaba hablando, vemos, ¿no?, que la caída de algunos materiales minerales se decayó bastante, como es el caso del oro y el hierro. El oro prácticamente dado su descenso, ¿no?, porque la mayoría de exportaciones que se hacen son las mineras pequeñas, las pequeñas mineras o las mineras informales, ya que ellos son bastante afectados, ¿no?, a la llegada de la pandemia del COVID-19. Aquí vemos que la decaída del oro se da en los meses de abril y mayo, donde la pandemia se hace más fuerte, ¿no?, con más intensidad. La pandemia alcanza un contagio masivo en estos meses, ¿no?, en abril y mayo. Es incontenible, y entonces varios mineros tienen que dejar su labor en la mina para, ¿no?, proteger a sus familias, ¿no?, de esta pandemia. En lo que es los accidentes, a comparación de otros años, se ve que, ¿no?, que se ha reducido, porque se vio la reducción de personal que ocurre en las minas, ¿no?, a la llegada del COVID. Se reducen los personales, y al reducirse, ¿no?, hay poca de accidentes en las empresas mineras. Bueno, con eso concluiría con la exposición. Muchas gracias por haber atendido. Muchas gracias.